Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su estación favorita, What's Going On. Como ya bien saben, conmigo se encuentran Daniela, Pameli, Victoria, Monse y su servidora, Katia. Katia, ¿sabías que la frontera entre México y Estados Unidos es la más transitada del mundo? Efectivamente, Monse. Es muy importante conocer este tema a profundidad, puesto que es un tema que continuamente se está viviendo en nuestro país. Constantemente vemos en las noticias notas acerca de la migración en esta frontera y sobre las desventajas, pero sobre todo las ventajas que conlleva tomar la decisión de cruzar la frontera. Las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones nos muestran que existen aproximadamente 214 millones de migrantes en el mundo, donde el 49% está conformado por mujeres. En México, la proporción constituye 24.5% y en América Latina se eleva a 50.1%. Alrededor de 11 millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos. Los motivos principales por los que las personas emigraron a otro país fueron trabajo, reunirse con su familia y estudio. Finalmente, el factor de estudios también influye en los movimientos poblacionales. Ahora mi compañera Daniela les hablará sobre uno de los estados con mayor índice de migración en México. Gracias, Victoria. Yo te tengo una pregunta. ¿Sabes que Zacatecas es la entidad con el índice más alto de intensidad migratoria, con 4.422%? Después de Zacatecas le sigue Guanajuato, con un porcentaje de 3.891. Luego Michoacán con 3.868 y finalmente, en el cuarto lugar nos encontramos con Nayarit, que tiene un índice de intensidad migratoria a Estados Unidos de 3.370%. Como podrás ver, esta información nos indica que la región oeste de México es en la que existe mayor migración. Tienes mucha razón, Daniela. Toda esta información podrá ser rectificada por nuestra audiencia en la página de www.whatsgoingonfm.com.mx, en la cual estaremos publicando en nuestro Twitter What's Going On Official, por si les gustaría revisarlo después. Ahora, Pameli nos tiene unas palabras al respecto. Dinos, Pameli, por favor. Muchas gracias, Monse. Bueno, primeramente, hola a todos. Mi intención es solo contribuir a la información de mi colega Daniela. Usualmente la edad promedio de la población que migra es de 26 años y de la que inmigra es de 28, y esto aproximadamente es 3 hombres por cada mujer. Alrededor de 150,000 inmigrantes centroamericanos y sudamericanos ilegales ingresan por la frontera sur del país, principalmente por el estado de Chiapas y Oaxaca, con la intención de llegar a Estados Unidos. Esto se debe a que los jóvenes adultos buscan mejores posibilidades de vida con un futuro prometedor. Hemos realizado un par de entrevistas a algunas personas que se encuentran en México para conocer su idea o percepción acerca de la migración. Buenas tardes, ¿me permitiría hacer una pequeña entrevista acerca de la migración en México? Claro que sí, adelante. ¿Qué significa para ti el concepto de migración? Migración para mí te lo puedo sintetizar en buscar oportunidad, en otro lugar, obviamente. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de este? Bueno, considero que es algo bueno, te lo voy a dividir entre que es algo bueno y es algo malo. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que estar muy bien balanceado. Tanto uno puede emigrar para buscar otras oportunidades, así como su desarrollo profesional y regresar y hacer grandes cambios, ya sea en el país de donde sea uno, a como el lado malo puede ser en que tengamos un exceso de migrantes, lo cual genera un déficit en nosotros, ya sea como país o como población. ¿Por qué un déficit? Porque por la muy llamada fuga de cerebros, por ejemplo, que muchos mexicanos se van y son unos genios literalmente, y otros lugares como Suiza o Alemania o China los aprovechan. Lo interesante aquí sería un balance entre esas dos cosas, en que realmente, bueno, nosotros como
como plataforma educativa, mandar a personas y que regresen y todo aquello que aprendieron implementarlo aquí, ya sea con proyectos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Crees que la cultura se ve afectada por este fenómeno? Sí, así es, como te comento de la fuga de cerebros, eso es algo que pues sí desproporciona a nivel económico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, en dado caso, importar a veces hasta mismos mexicanos que se van a otros lados por lo mismo de que aquí no tenemos una plataforma ni mercado laboral para hacer que ellos no salgan a buscar oportunidades, sino que se queden aquí. ¿Qué estado de México consideras que tiene el mayor índice de migración? Bueno, pues puedo hablar más que nada de inmigración. Ya ves que me platicas que el topic en general es migración, inmigración. En Mexicali, se me viene a la mente Mexicali, ¿por qué? Porque Mexicali tiene un gran índice de población china, que es, la verdad, casi casi abrumante, te cuentas a un chino en cada esquina. Y esto nos habla de qué, de que hay un gran contraste que en mismo México representa una plataforma muy rica para otros extranjeros venir y trabajar aquí. Los chinos es una cultura trabajadora al 100%. Y dado el caso que llegan ciudades a preocuparse de que la moneda gire más en torno a chinos que a los mismos mexicanos, entonces sí se me viene a la cabeza Mexicali, por ejemplo, pero más de inmigración, no tanto migración. Muy bien. ¿Cuál crees que sea el principal motivo por el que las personas deciden emigrar? Buscar algo que no se les está ofertando en el lugar donde ellos residen, básicamente eso, desarrollarse. ¿Crees que el país pierde potencial o futuras innovaciones con las personas que emigran? Por supuesto, porque es más, hay un señor que creó un sistema de riego para lugares desérticos y que primero quiso impulsarse por medio de una universidad aquí en México, y la universidad prácticamente le dijo, ¿sabes qué? Eso no va a proceder. Ahorita el señor, ni tan señor, tiene negocios con Rusia, con China, con Corea, con Alemania, con Suecia, a un proyecto que le dijeron no procede aquí en México. Siento que falta mucho aquí esa cultura del emprendedurismo para poder tanto alumnos como cualquier persona que tenga un proyecto impulsarlo. Entonces sí afecta bastante eso. Sí. ¿Conoces a alguien que haya migrado a México? Pues mira, sí conozco a alguien, se hace llamar Fernando porque en realidad es un coreano. Haz de cuenta que conocí a este chavo en Corea y fui a un restaurante que me llamó mucho la atención porque decía pollo mexicano, y venía como que el prototipo del mexicano, que el sombrero, que el nopal, que esto y el otro. Y dije, vaya, hay un mexicano aquí. Y no, el encargado del restaurante era un coreano, o sea, vilmente coreano. Nos hicimos amigos y resulta que ya años atrás se dio la oportunidad de conocer México y se dio cuenta que su comida, nada que ver así, o sea, nada que ver. Entonces él estuvo viviendo aquí 3 años, se metió a cursos de cocina mexicana, regresa a Corea y es como que un caso de éxito en cuanto a la línea de alimenticia, pues en cuanto a restaurantes. Su restaurante despegó porque ahora sí la comida mexicana sí sabía mexicana, puedo decir de ese caso. Okay. ¿Has sido parte de este fenómeno? Sí, claro que sí. En mi experiencia, bueno, no he emigrado como tal, pero realicé mis prácticas de mercadotecnia en China, en la ciudad de Hangzhou, cerca de Shanghai, y puedo decir que regresé maravillado porque hasta las personas que cortan el pelo, bueno, yo en aquel entonces no hablaba nada de chino, puro inglés, y no te manejan ese idioma al 100%, el inglés. Pero por decir, digo, un estilista, vaya, alguien que corta el pelo, me tiene impresionado cómo es la cultura que son súper inteligentes, son súper dedicados a lo que están haciendo, así sea un estilista o un vendedor de fruta, todo lo hacen excelente. Tienen esa cultura desde que son niños, pues, a hacer excelentes las cosas para lo que están destinados a hacer, ellos le llaman así, pues. Por ejemplo, de este chavo me fue a cortar el pelo y
Nada más le enseñé una foto y me dejó exactamente el pelo como yo lo quería, así como en la foto. No ocupé hablar, no ocupé ni mímica, nada más le enseñé una foto. Y puedes ver este tipo de eficiencia en cada campo laboral de China, tanto como un telefonista o un licenciado, se manejan siempre en un estándar muy, muy alto. Entonces yo regreso aquí a México y regreso con esa idea de que todos podemos dar más, pues. Allá los chinos dan las 3 de la mañana y los ves en un Starbucks 24/7 estudiando libros, estudiando y estudiando, estudiando. Entonces digo, wow, la competencia no es nada más Guadalajara, no es nada más México, son chinos que el día de mañana pueden competir por el mismo puesto que tú. Muchísimas gracias. No, que por tenga nada. un buen día. Igualmente. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Ahora nos encontramos con Monse, que nos tiene un poco de información de bastante interés. Escuchémosla. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 por la INEGI, señala que Guanajuato es el principal expulsor de migrantes con 116.235 personas que salieron ese año hacia Estados Unidos. Para complementar tu información, quiero agregar que en segundo lugar se encuentra Michoacán con 83.642 emigrantes. Así es, Victoria. También aquí en Jalisco, al tener el tercer lugar en expulsión de personas hacia Estados Unidos, con una salida de 79.001 migrantes. Jalisco ya está trabajando en la creación del Instituto de Atención al Migrante. Con las cifras sobre la inmigración cada día incrementándose más, se han creado ayudas para todas estas personas. En Guanajuato se tiene Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense, para que en coordinación con las casas del migrante en Estados Unidos se pueda apoyar a los ciudadanos de este estado que están en el país del norte. Y así como existe la ayuda en Guanajuato, también en Michoacán. Debido al impacto del fenómeno migratorio en la entidad, existe la Secretaría del Migrante, creada en el 2008. Ahí se encargan de brindar atención a las familias de los migrantes y a quienes vuelven al país. Es muy triste que el porcentaje de migración en Querétaro sea tan grande que llegue a tal extremo de dejar al estado sin población. Los siguientes estados que sufren el mismo problema son Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Aguascalientes. Pero todo cambió cuando la Nación de Fuego atacó. Ah, lo siento, estaba leyendo el informe incorrecto. Las remesas es otro de los conceptos básicos del tema de la inmigración. Estos son fondos que los emigrantes envían a sus familias en sus países de origen. Tienes toda la razón, Katia, ya que en el año 2012 México recibió un total de 22.445 millones de dólares por remesas, según datos del Banco de México. Y ya tocando el tema de las remesas, los estados del oeste de México, como si no les hubiera llovido ya lo suficiente, Michoacán recibió 2.209 millones de dólares, Guanajuato 2.138 millones de dólares y Jalisco 1.884 millones. Y ya tocando el tema de la región oeste, es evidente que la mayor parte de los migrantes mexicanos que ingresan a Estados Unidos provienen de ahí, pues de cada 100, 17 provienen de Jalisco, 11 de Aguascalientes, 10 de Chihuahua, 8 de Coahuila y 7 de Durango. Un saludo a todos aquellos que estén en esa situación y están sufriendo por las inclemencias del tiempo. ¡Ánimo! Qué linda, Daniela, y sí, a seguirle echando ganas. Y cambiando de tema un poco, quisiera aclarar que la migración no solamente se refiere al cambio de un país a otro, sino también dentro del mismo de origen, ya que en el 2010 llegaron en total 30.322 personas a vivir a Zacatecas procedentes del resto de los estados. Exactamente, Victoria. Incluso en nuestro estado, el cual es Jalisco, en el 2010 llegaron en total 583.600 personas, provenientes de otras entidades dentro del país. Esto es porque Jalisco, junto con la Ciudad de México y Monterrey, son unos de los principales estados con mayor economía y poder del país.
Además de todo, la migración en México ayuda a la enculturación de la población, porque gracias a que los inmigrantes llegan aquí, ellos comienzan a adquirir modos y costumbres del país, sobre todo por convivir con los habitantes y al hablar la lengua, al igual que a veces ellos enseñan a otros su cultura. Sí, de hecho, debido a que muchas culturas se ven combinadas en un solo país, existe el etnocentrismo en gran medida. Es más visible cuando culturas conservadoras emigran a lugares liberales y juzgan a los locales. Ya no están acostumbrados a este tipo de libertades, mientras que para los nativos eso es considerado como algo normal y parte de su vida diaria. Por otra parte, al observar personas con atuendos más conservadores, les resulta patético o incluso tedioso. La aculturación también es un concepto que está presente dentro de este fenómeno, pues cuando las dos culturas se encuentran, el intercambio de características especiales de cada una puede ser impuestas dentro de la otra cultura y llegar a formar parte de ella. Es de suma importancia crear una relación entre concepto y acción, ya que nos provee un mejor entendimiento en problemas o situaciones de la vida diaria. Por supuesto, algunas teorías se ven relacionadas. Por ejemplo, la cultura, estudiada en base a la personalidad, puede ser generada de diferentes maneras. En el caso de la migración, es un poco más común, ya que las culturas se ven combinadas debido a que las personalidades son totalmente diferentes y así formando una cultura totalmente nueva. Así es, Monse. Todo lo que pasa en un determinado lugar afecta completamente a la cultura. Muchos aspectos son negativos y generan consecuencias graves. Un claro ejemplo es la tortura. Katy nos hablará un poco más sobre este evento. Pues bien, muchas personas tal vez no sepan que la tortura es el acto intencional de causar dolor a alguien más, pero no solo es físico, sino también psicológico. Mi compañera Monse está en vivo e indirecto. Te escuchamos, Monse. Adelante. Buenas tardes, esta es una entrevista acerca de la tortura. ¿Qué entiendes por tortura? Cualquier agresión física o psicológica que se le hace de una persona a otra con un fin de hacerle un mal y obtener algo a cambio de eso. ¿Has sido víctima de este fenómeno? Afortunadamente no, nunca he sido víctima de tortura. ¿Has participado en este mismo? Nunca. ¿Crees que los medios de comunicación y sociales tengan una gran influencia dentro de la tortura? Hoy en día sí, porque marcan una pauta como empieza con una broma y la gente lo puede agarrar de forma seria y la persona afectada puede sufrir tortura psicológica a partir de algo así. ¿A qué crees que se deba? A la facilidad con que ya la información se filtra. ¿Cómo crees que se podría evitar? Primordialmente, la solución no es censurar, definitivamente eso no es ninguna solución, sino más bien crear conciencia en las personas con ética y civismo. A final de cuentas es un área muy importante la cual tienen que respetar, porque si aprendes a respetar a los demás te van a respetar a ti. ¿Qué estado de México consideras que tiene el mayor índice de tortura? Bueno, no soy muy bueno para estadísticas, pero creo que Michoacán sería una de mis opciones. ¿Has presenciado algún acto relacionado con este tema? En la vida real no, nunca. Bueno, muy bien. Muchas gracias. De nada. Algo que también se dio a conocer en el 2012 por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas es que en México la tortura era una práctica sistemática. Esto quiere decir que es un acto establecido y seguido. Yo hace poco leí un artículo publicado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, donde según las estadísticas, el 70% de las personas piensan que los cuerpos de política son los que más abusos de este tipo cometen. Dando enfoque a este tema que retomaron sobre la tortura, el año pasado en Guanajuato fueron ingresados 1.220 expedientes de queja, de los cuales 280 lo fueron por ejercicio indebido de la función pública, 160 por lesiones, 156 por arrestos arbitrarios, 97 por violaciones a los derechos de la infancia, 22 por tortura y 3 por atentados a la libertad de expresión.
Ya que estamos hablando sobre la región oeste de México, en Michoacán, en el año 2014 se presentaron 70 quejas por tortura, de las cuales 48 eran contra la Procuraduría General de Justicia del Estado y 22 contra la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, Victoria, esas son cifras totalmente alarmantes. Y ya analizando los casos, no es de sorprenderse que aquí en Jalisco, el actual delegado de la Procuraduría General de la República, Gerardo Octavio Solís Gómez, tenga 560 quejas de derechos humanos en su contra, en las cuales se le acusa de tortura y desaparición forzada. Debemos de recordar que la tortura no solo es inducida por las autoridades o por el crimen organizado, sino hasta dentro de una familia, afectando no solo al dañado pero a todos los integrantes. Y al afectar a varias familias, la cultura se ve afectada de igual manera, ya que se puede volver como algo regular y común en lugar de ser algo alarmante y peligroso. En muchas ocasiones escuchamos estos tipos de casos, pero la cuestión es que si en realidad hacemos algo para combatirlo o prevenirlo. Las personas son torturadas de diferentes maneras y por diferentes motivos. Las maneras usualmente son repetitivas. Drogan a la víctima durmiendo sus brazos, piernas y manos. Además, no pueden gritar ni pedir ayuda. Después les cortan los dedos, las golpean o utilizan diferentes métodos para lograr un fin específico, el cual puede ser mandar un aviso o sacar la información importante. Pameli, quiero complementar o ilustrar lo que nos comentas con una historia que hace poco leí, en la cual un muchacho era torturado para declararse culpable en un crimen que él no ocasionó. Los miembros de la policía fueron los que generaron dicha tortura y el muchacho se declaró culpable siendo inocente. Es triste y alarmante pensar que este caso solamente es uno de 1000 y que nosotros como comunidad y sociedad no hacemos nada para evitarlo y prevenirlo. Nunca había estado tan sorprendida, ahora que me pongo a pensar en todos los eventos que suceden en nuestro país y ni cuenta nos damos. Así como Svetan Todorov dice, la tortura es algo tan vergonzoso, pero es aún peor si se convierte en la política oficial de una democracia. Es una contradicción y es inaceptable. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotras y espero que conocer más sobre estos eventos les sea de gran utilidad y les ayude a reflexionar sobre los sucesos en nuestro país. Es hora de levantarse, ser conscientes, ser firmes, empáticos y coherentes. Y como dice Heródoto, de todos los infortunios que aluden a la humanidad, el más amargo es que hemos de tener conciencia de mucho y control de nada.